¿Qué cámara elijo? ¿Handycam? ¿Video camcorder? ¿Mirrorless? ¿Cuál? ¿Para qué me sirven? ¿Cuál es el sentido de elegir una cámara? ¿Puedo comprar cualquiera? Bueno, te invito a que después de la intro develemos este misterio, porque hay muchos mitos en el mercado y también algunas veces en YouTube. ¿Qué tal, amigas y amigos de Tu Escuela Comunica? Hoy día un capítulo que a mí me fascina. Este tema me gusta mucho. Lo he hablado poco en el canal, pero creo que este es uno de los temas que más me apasiona del mundo audiovisual. ¿Qué cámara tengo que elegir para poder hacer mi trabajo audiovisual, cualquiera este sea? Pero antes, te invito a poner like, a compartir y a suscribirte. Todo eso es gratuito. Cuando tú pones like y nos compartes, le estás indicando a la inteligencia artificial que te gusta el canal, que es bueno, que te ha ayudado, que ha sido de valor para ti. Y eso lo identifica, lo disemina para toda la red. Mientras más like, más compartir, más suscripción, Tu Escuela Comunica es una excelente opción. También puedes hacerte miembro del canal. Esa membresía nos ayuda mucho. También puedes poner los super thanks o super gracias que están aquí abajo. Entonces también te invito a ayudar a este canal para que sigamos adelante, poder adquiriendo otras cosas y poder compartir contigo. Pero volvamos ahora al tema. Es el tema, como les decía, que más me gusta. Yo creo que una de las cosas que a mí me apasionó siempre del audiovisual son las cámaras. Tomar esa cámara gigante, para mí fue un sueño cuando estudié cine, porque cuando me puse por primera vez una cámara aquí, fue como, wow. Sí, porque yo te estoy hablando, no sé, por finales de los 80, mediados de los 80 o principios de los 90. En mi casa, ¿qué es lo que había o qué teníamos? Era una Handycam, pero con cassette, que era más o menos de este porte. Pero no era eso que veía a veces en los making of o cuando uno ve camarógrafos en esa época en la calle o los estudios de televisión. Siempre me fascinaron, no sé por qué. Hay algo ahí interesante. A lo mejor una buena terapia lo descubriría. Pero independiente de eso, cuando ya me inserté en el mundo audiovisual, descubrí que manejar una cámara no era ponérsela al hombro, ponérsela en la mano y grabar. Eso es una mentira, eso es un mito. Por lo tanto, hoy en día, una de las cosas que tenemos que tratar de resolver es primero, antes de todo eso, antes de comprar una cámara, es ¿para qué necesito una cámara? Varios suscriptores me han preguntado qué cámara, amigo, profe, maestro, Gabriel, ¿qué cámara compro? ¿Cuál es la mejor cámara? Y yo les digo, no existe la mejor cámara. Mira, de nuevo, ¿cuál es la mejor cámara? No existe la mejor cámara. Es una respuesta súper compleja. ¿Y saben por qué? Porque realmente no hay una cámara mejor que otra. Hay una cámara para cada contexto, para cada cosa que te sirva. Es más, anoche estaba viendo un youtuber que es bastante bueno en el manejo de cámara y desde el punto de vista técnico. Y él decía algo súper interesante. Yo me quedo con Lumix. Y decía el modelo de la Lumix que para él era el mejor modelo. ¿Y por qué? Porque resulta que hay unas cámaras que la Raptor, se me olvidó la marca de cámara, que son cámaras normalmente que son de cubo. ¿Ah? Son cámaras cinematográficas. Un modelo de 6K costaba hace un tiempo atrás, y él la compró hace 4 años atrás, $7,000 y tantos. Entonces, ¿qué es lo que le llamó la atención? Que alguien le contó de que ese modelo, porque, entre paréntesis, Nikon compró esa marca de cámara, ahora bajó de un día para otro a $2,000 y tantos. Y él decía, wow, increíble. ¿Qué hago? ¿Me la compro? ¿No? Y él decía, no me la voy a comprar porque para mis necesidades, aunque haya bajado, y mi cámara actual que va a llegarme
que es la Lumix que él decía, cuesta $500 más, no la cambio. ¿Y por qué? Y aquí está la clave. Y esto, por favor, escúchenlo muy bien. Dependiendo de la cámara y de cómo se configura la cámara, en cada set, en cada lugar donde va a estar, va a ser tu necesidad. Ese es el primer punto. Segundo punto, ¿se configura la cámara? ¿Qué tanto conozco mi cámara? ¿Lo voy a manejar todo en automático? Si utilizo un celular como este que está acá, ¿voy a utilizar el celular todo en automático? Son opciones, porque a lo mejor no te va a interesar la ciencia del color, no te va a interesar el ISO, ¿cómo se llama? El espacio de color con el cual vas a trabajar después en la postproducción. Es más, a lo mejor ni siquiera tú edites y pagues para que te editen el video, o lo vas a hacer en una aplicación de celular, o lo vas a hacer en una aplicación muy sencilla en la computadora y no necesitas nada más. Pero si quieres escalar un poco más, necesitas saber más. Por lo tanto, primer punto, contexto, ¿para qué la necesito? Segundo punto, conocer mi cámara, la configuración. Y ahí entramos a un tema que a la gente, no sé, no es que no le guste, yo creo que le da pereza, le da flojera, como se dice aquí en Chile, que es casi lo mismo. Así como, oh, ya. ¿Por qué? Porque tiene que leer un manual que es así de gruesote. Bájatelo digital, es lo mismo, da lo mismo. ¿Y por qué es necesario? Porque ahí dice todo lo que la cámara tiene, no tiene, hace y puede llegar a hacer y por lo tanto, por ende, no hacer. Si uno no conoce eso, no sé, miren, voy a ver, ¿tiene batería esta cámara? No. Aquí tengo una batería cerca. Esta es una Sony, por ejemplo. Esta es la 6000, Alpha 6000. Pareciera ser una cámara simple. Esta es una cámara antigua. Muy, muy antigua. Miren, aquí está. Aquí está para que la conozcan. Imagínense, ya este menú, que es el de la pantalla, por ejemplo, ya aquí, ya te... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y después tú vas, aprietas el botón menú y empiezan a salir una montonera de opciones. Opciones tras opciones, tras opciones, tras opciones. ¿Y qué haces con esto? ¿Cómo la configuro? Para que por lo menos cuando vayas a sacar una fotografía o vayas a grabar un video, te salga en 4K, porque esta cámara puede grabar a 4K. Esta es una cámara antigua, es una cámara vieja. La 6000, la Alpha 6000, no estoy seguro, pero debió haber salido 2016, 2015, más o menos. Hoy en día esta cámara, tú por segunda mano la puedes conseguir por $200, $300. Nueva, yo creo que casi lo mismo. No sé si la estará vendiendo, perdón, Sony aún, pero te graba en 4K. Pero tengo que conocer sus limitancias. Estas cámaras antiguas, y no solamente Sony, sino que también Lumix, casi todas las marcas, tienen un gran problema, que tienen límite de tiempo de grabación y se calientan muy rápido cuando graban video. No cuando fotografían, sino que cuando graban video. Por lo tanto, ahí hay un elemento a considerar. Tiene un excelente sensor, es una PSSC, pero si mi podcast va a durar 30 minutos, no puedo porque máximo, si no me equivoco, graba 25 minutos o 20 minutos. Entonces tendría que ir con un cronómetro, porque esta cámara, entre paréntesis, a mí me fascina la imagen que tiene. A lo mejor es de 8 bits, pero me fascina la imagen que tiene en 4K. Tiene un color muy lindo, tiene un detalle muy lindo. Puedes trabajarla muy bien después en postproducción, si es que sabes manejar el etalonaje. Pero, ¿cuál era el problema que tiene esta cámara? Entre 20 y 25 minutos se corta la grabación. Entonces tendrías que estar atento, tener un cronómetro, como les dije, e ir parando cada cierto tiempo. Es insostenible, sobre todo hoy en día. Y lo otro, porque hay una alternativa para esta cámara que la tiras como señala la computadora con una capturadora y no para porque la que va a grabar va a ser la computadora. Ahora, la calidad de la imagen, por ejemplo, si este te va a estar tirando una imagen en 4K, pero si la capturadora es 1080p, te va a grabar en 1080p, o si es 4K, te va a grabar en 4K. Pero forzando los formatos, tampoco es algo así como
tan fino y que queda así como increíble. Pero graba bien. Pero el gran problema que va a tener es que después en postproducción va a costar más el trabajo del etalonaje. Pero tiene, para las personas que saben manejarlo no hay problema, pero tiene una cosa muy interesante eso, que no se detiene la grabación. Pero sí tiene un problema que se mantiene. Si es mucho rato, se calienta y se apaga. Dependiendo de las condiciones, esto va a ser mejor o peor. Por eso les digo, no es llegar y decir, oye, ¿qué cámara elijo? Después, durante un tiempo, opté porque son distintas, opté por siempre por el formato APS-C, nunca he optado por el formato full frame. Creo que en el caso mío no vale la pena aún hacer el salto. Tomen en cuenta que si yo quiero máxima calidad de una cámara, el tema no es solo el sensor. Yo creo que el tema más importante, sobre todo si trabajas cine, son los bits. La V Raptor, que esta que les decía yo hace un momento atrás, que bajó de $7,000 a $2,000, es de 16 bits. Estas son de 8, hay unas que son de 10, si no me equivoco, esta es de 10. Hay otras que son de 12. 12 es muy buena la calidad. Hay cámaras full frame que son de 12 bits, pero, por ejemplo, esa V Raptor, que si no me equivoco es full frame también, y el Global Shutter, es algo súper interesante que hay que aprender también, es de 16 bits, por lo tanto la profundidad del color es increíble, puedes trabajar todo. Pero sigamos con esta. Esta, por ejemplo, el Alpha 6400. Es una evolucionada de esta. ¿Cuál es la gracia que tiene? Graba continuamente. No se detiene. Por lo menos yo he grabado hasta 1 hora y media, 2 horas seguidas y no he tenido ningún problema. No he tenido ningún problema, sobre todo cuando hago tutoriales, pero no he tenido ningún problema. La ciencia del color de esta cámara es mucho mejor que la otra. No es una gran cámara tampoco. Con esta cámara puedes hacer trabajos institucionales para empresas y también puedes llegar a hacer un documental. Unos dicen, oye, para hacer un documental tienes que tener una excelente cámara de cine. No se trata de la cámara que tienes, vuelvo a insistir. Se trata de cómo trabajas la cámara y otros contextos que te voy a explicar en un rato más. Pero como les decía, esta, al igual que la otra, y todo lo que les digo, que son los dos factores que les mencionaba adelante, tienen muchos menús. Esta lo bueno que tiene es que no tiene un término técnico, pero sí se calienta también. En eso hay que tener cuidado. Ojalá tener un ventilador aquí atrás que le ayude. Ojalá nunca tener la tapa aquí para que respire la cámara. No sé, son técnicas que uno va aprendiendo. Pero eso son el mundo de las mirrorless. Pero en el mundo de las camcorders, les quiero mostrar esta hoy en día está muy viejita, pero les quiero mostrar el modelo por un tema de que son Handycam. Van aquí en la mano. Esta es 720p, es una imagen bastante antigua. Es la típica cámara así de los turistas que paseaban por ahí. Esta es una cámara antigua que tengo de hace mucho rato y es una Panasonic. Panasonic es muy buena. En el caso de las mirrorless, las Panasonic ustedes la encuentran con el nombre de Lumix. Esas son las cámaras Panasonic. Son excelentes cámaras, no son cualquier tipo de equipo audiovisual. Y uno tiene que tomar en cuenta de que estas cámaras, la gracia que tiene es que están hechas para video. Si bien uno puede capturar imágenes muy raro, pero está hecha para video, está hecha para que tú pongas y grabes video. Solamente eso. Eso nomás les quiero decir. Está esta que tienen aquí, que es la JVC, que a mí me fascina. Yo creo que el único problema de esta cámara es el tema de la baja capacidad de poder captar imagen en poca luz. Se arregla con más luz. Obviamente pones luces, estas que uno tiene aquí en este estudio, pero se arregla con eso. Hay otras camcorder o más que camcorder, sí, camcorder o prosumer que son increíbles. Tienen mejor trabajo de luz, sobre todo hay una Canon y hay una Sony, la última que salió de la Sony, increíble. Pero son opciones. La camcorder como esta o la prosumer, tírala a grabar, puedes grabar toda una semana y no se va a calentar. La grabación solamente va a tener el límite con quién,
con la capacidad de la tarjeta de memoria. Esta tiene doble slot, por ejemplo, por lo tanto, en 4K yo podría grabar, si no me equivoco, 4 o 5 horas con una memoria de 128 gigas cada una, porque puedo generar una grabación continua entre ellas. Pero también tomen en cuenta de que si le compro memoria más, puedo grabar más rato. Todo va a depender de la memoria y la calidad. Por ejemplo, esta tiene un disco duro interno. Grabo un montón. Y este que está acá es un iPhone, si no me equivoco, SE antiguo. Tiene todavía el botoncito de dock que ya los iPhone hace rato no los ocupan. Le descargué la aplicación Final Cut Pro Camera o Camera Final Cut y puedo manejar los diferentes elementos técnicos de cada cámara, la exposición, la ISO, la obturación, el formato, el audio. Entonces, ¿qué cámara elijo? Va a depender de tu contexto. Voy a dar 2 contextos rápidamente y con esto vamos a ir terminando, porque hay que ir profundizando más. Primero, ¿para qué quiero la cámara? ¿La quiero para grabarme en un estudio así, para hacer videos para las redes sociales? ¿Tengo que comprar una cámara de $3,000? Si tienes el dinero, hazlo, porque obviamente la imagen va a ser muy, muy buena. Pero también, si tienes ese tipo de cámara y no sabes configurarla bien, no sabes lo que significa cada punto del menú, porque hay una teoría detrás de eso, va a ser una pérdida de tiempo. Ahora, si quieres leerte el manual y ver los tutoriales que hay de esa cámara que compraste en el mercado, bien, pero hay que darse el tiempo de poder entender aquello, que no es cualquier cosa. Lo otro es que esas cámaras también, que son carísimas, tienen modo automático como todas las cámaras baratas, medianamente de gama media o de gama alta, gama baja, gama media, gama alta. Ponlo en automático, te resultará así, pero no le vas a sacar el jugo o exprimir el jugo realmente que esa cámara tiene. Y hablando del contexto, esto es algo importante. El sensor de la cámara y las cosas que puedes dejar o manejar de la cámara no lo es todo. Yo creo que la cámara es el 30%, sí, yo diría que sí, hasta un poco menos de una grabación. ¿Cuál es realmente lo que genera una excelente imagen? La luz. La luz es súper importante. Si tienes estas cámaras, aunque sea una cámara con el lente más caro que tengas, con un lente increíble, si tienes una iluminación así, te va a salir horrible la imagen. No va a ser una imagen realmente de verdad. Entonces, también piensa en eso, también piensa en esa posibilidad que te da el hecho de que no solamente es el sensor, es la luz y como les decía también recién, y se los mencioné sin querer, el lente. Cuando son lentes intercambiables, excelente. Estas no son con lente intercambiable, pero hoy en día a los teléfonos tú les puedes comprar hasta lentes, filtros y todas esas cosas. Por lo tanto, no es solamente la cámara cara la buena, va a depender de tus necesidades. Y como les decía, el contexto. Delante les dije videos para redes sociales, un aro y listo. ¿Y qué es lo que pasa con, por ejemplo, si yo quiero tener una grabación mucho más rápida? Quiero ir de un lugar a otro y quiero tener la cámara lista. La Prosumer es la mejor. Pero no, esta Prosumer, por ejemplo, es más cara que esa otra cámara que hoy día bajó a $2,000. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que esta Prosumer yo la prendo, muevo algunos botones y está lista para llegar y grabar. Por lo tanto, es inmediata, es como para reportear, es como para documentar. Sí, hacer un documental puede hacerlo perfectamente con esta, porque es para el momento. Sin embargo, por ejemplo, la V-Raptor, que es de 6K, que es una cámara increíble, una ciencia del color de 16 bits, para poder configurar la cámara, mínimo necesitas 25 a 30 minutos. ¿Por qué? Porque vas a hacer el balance de blanco, vas a ubicar las luces, pero después tienes que hacer el balance de negro. ¿Habían oído hablar alguna vez del balance de negro? Bueno, sí, existe. Entonces, raya para la suma, como decía mi amigo, un amigo que yo tenía en audiovisual. Pareciera que fuera fácil tener una cámara y manejarla. Hoy día introdujimos algunos conceptos básicos, pero vamos a ir conociendo más las cámaras. Pero más que conocer las cámaras también,
vamos a ir conociendo lo que rodea las cámaras. ¿Qué rodea las cámaras? El audio, que lo hemos trabajado mucho en este canal, la luz, que es lo importante, los lentes intercambiables, pero primero vamos a partir por la luz y por el audio que los vamos a ir reforzando. Pero también vamos a ir conociendo cosas de las cámaras que son importantes y los tipos de cámaras. Porque no basta el hecho mismo de que yo diga, llego y grabo. No, ¿para qué voy a utilizar la cámara? La pregunta no es qué cámara elijo. Esa no es la primera pregunta. Esa es la segunda pregunta. La primera pregunta, ¿para qué quiero una cámara? Sí, pues, para grabármela aquí, en esto que está resuelto el espacio, o para salir y necesitar, ¿cómo se llama?, grabar rápidamente o hacerlo en otra parte. Es por eso es muy importante hacerse primero esa pregunta. ¿Para qué quiero una cámara? ¿Para qué? No qué cámara elijo. Cuando resuelvo el para qué, recién puedo llegar a qué cámara elijo, porque va a depender de la pregunta, de la respuesta a la pregunta anterior. Y después de eso, o yo creo que podría ser antes de eso, pero después de todo eso, ¿cuál es mi presupuesto? ¿Qué presupuesto? Yo creo que es la pregunta intermedia. ¿Para qué necesito una cámara? ¿Cuál es mi presupuesto? Y cuando tengo el presupuesto, de ese presupuesto y de ese espacio de lotes de cámara, ¿cuál de ellas elijo? El qué cámara elijo es lo menos importante, sino que el para qué. Y con esto vamos ya terminando este capítulo. Cuando compro esa cámara, la cámara no viene sola. Sí, va a venir sola, pero si compro una mirrorless, ¿qué lente voy a elegir? Si es desmontable. Si no es desmontable como esta, por ejemplo, que es una camcorder prosumer, ¿qué micrófono voy a comprarle para la cámara? ¿Ah? Uno de mano, un shotgun arriba, a lo mejor una pantalla, un monitor. Voy a utilizar este monitor, las memorias, los cables, las luces que va a rodear. Tantas cosas. Es interesante este mundo. De todas maneras, para que sigamos profundizando, les voy a dejar un video muy antiguo que hice hace, no sé si fue el año pasado o antepasado, que se los dejo aquí, en donde respondo esa pregunta. No sé, hay que responderla en algún momento. ¿Qué cámara elijo? Aquí está el video y espero que les guste. Nos vemos. Tu escuela comunica.